quiero que hablemos sobre los aspectos teológicos del nacimiento de Jesús, independientemente de cuál fuera el día en el que Cristo nació. Nosotros, a manera de introducción, me gustaría decirle que nosotros tenemos una pequeña atadura con los temas que tienen que ver con la vida, obra, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y es que la tendencia es a circunscribirlos de manera exclusiva a unas fechas particulares en el año. Sin embargo, cuando uno lee los evangelios y cuando uno lee las epístolas paulinas, se da cuenta que no hay necesidad de amarrar la resurrección al domingo de resurrección, que no hay necesidad de amarrar el nacimiento a diciembre, que no hay una urgencia de amarrar temas tan vitales y tan esenciales para la vida humana, porque es la revelación de Dios al ser humano, a una fecha en particular. De hecho, la iglesia primitiva, el mensaje que lideraba este movimiento era la resurrección. Ellos no esperaban un domingo de resurrección para hablar de eso. Era la resurrección todo el tiempo, porque lo más importante para la iglesia era que Cristo se había levantado de los muertos. Así que independientemente usted crea que Jesús nació en Navidad, en diciembre, en septiembre, como es lo que yo más o menos pienso que nació, y en la fecha que sea, la realidad es que podemos hablar del nacimiento de Cristo en cualquier momento del año. Habida cuenta que nosotros por tradición celebramos la Navidad, pues lo voy a circunscribir a este momento. Navidad viene de la palabra latina nativitas, que es una palabra compuesta de un latín bastante antiguo, que significa nati, nacimiento, vitas, vida, el nacimiento de la vida. Nosotros estamos celebrando el nacimiento de la vida de Jesús. Pero este nacimiento se da dentro de unos entornos teológicos, porque Dios siempre está amarrando los eventos con el mensaje. O sea, para Dios, si hay algo importante que usted va a ver en la Biblia, en todos los aspectos posibles, es que cada evento tiene un mensaje, y el mensaje es para que la persona que lee el evento o lo experimenta sea transformado. De esa forma, usted no va corriendo detrás de una experiencia, sino usted está siendo transformado por la palabra continua que el mensaje le ha traído. Para que usted tenga una idea, en filosofía se habla mucho de el impacto de un mensaje independientemente del mensajero. Por eso es que aún matando el mensajero, el mensaje sigue corriendo. Pero el fenómeno que nosotros estamos diciéndole al mundo cuando hablamos del nacimiento de Cristo es que Jesús es un mensajero, que él mismo es el mensaje. Y por lo tanto, independientemente lo intentaran crucificar y matarlo, al resucitar, el mensaje volvió a cobrar vida, ahora con más fuerza. Porque Cristo no tenía vida, Él es la vida. Usted y yo tenemos vida, Jesús es la vida. Por lo tanto, la vida es imposible que usted la pueda acabar. Lo que Él hace es que Él la cede y la retoma, como se lo dijo a los discípulos: yo tomo, pongo mi vida y vuelvo y la tomo a mí mismo. Cuando Dios tiene en agenda enviar a su Hijo, o en este proceso teológico llamado la encarnación, que es uno de los pocos conceptos teológicos que existen en el mundo que se dan en una sola ocasión en la vida. Hay conceptos que se repiten 1000 veces, 1000 cosas, pero en la encarnación es una sola vez, one shot deal. Es que Dios se hizo carne. Punto. Eso se da solamente en Cristo. Cuando se da este fenómeno, nosotros necesitamos analizar varios aspectos. Uno de ellos, que lo quiero traer a colación, es el elemento de la fecha.
fecha y no el elemento de la Navidad en diciembre, sino por qué Dios escogió la época que escogió para que Cristo naciera. ¿Por qué no lo hizo un siglo después? ¿Por qué no lo hizo un siglo antes? Si lo hubiera hecho un siglo antes, hubiera caído bajo el imperio de los griegos, justamente con Alejandro Magno, que fue un imperio que no duró mucho porque Alejandro Magno muere joven y el imperio se divide en 5 de sus generales. Y al fragmentarse entre los generales, de los más famosos, los Ptolomeos, que están al norte de Egipto, y los Seleucidas, que están en la cuenca de la Palestina, al fragmentarse es un imperio que no va a adelantar gran cosa. Y si el cristianismo hubiera caído dentro del imperio griego, hubiera muerto con la decadencia del imperio. Así que Dios está escogiendo la época que escoge porque es el resurgimiento del nuevo imperio romano. Roma pasa de república con Julio César a cerca del año 50-60 antes de Cristo y lo va llevando de la república al imperio. Un imperio porque el imperio se dedica a conquistar territorios y a adquirirlos para sí, donde el imperio va a reinar políticamente con las libertades y las garantías que se le den a sus ciudadanos y con aquellas pocas garantías que se le den a las personas que vivan dentro del imperio que no sean ciudadanos. Teniendo en mente que el imperio romano se iba a expandir por toda Europa, el norte de África, parte considerable de Asia, Dios estratégicamente ubica el nacimiento de Cristo en el imperio romano para que el resurgir del cristianismo vaya de la mano de la diáspora judía y se cuele en todas las sinagogas que van corriendo por todo el imperio romano. Así, de esa forma, en donde quiera que se ubica una sinagoga judía, que se va a convertir en el centro nacional cultural del nuevo judaísmo, van a llegar judíos que creyeron que Jesús era el Mesías. Y aunque esto trajera controversia, la realidad es que el mensaje era tan poderoso que empezó a atraer a gentiles que no necesitaron la sinagoga y se fueron entonces a montar nuevas comunidades de fe fuera de la sinagoga. Usted vaya pensando que cuando Dios va a hacer algo, lo planifica, lo estructura, lo tiene bien montado. Lo segundo, el imperio romano es el padrastro del cristianismo, porque lo adopta y lo expone. Lo segundo, Dios siempre estuvo buscando por qué vertiente humana iba a traer la salvación. Porque imagínense que la salvación viniera del movimiento egipcio, del movimiento babilónico. O sea, un Dios que tiene que competir con la creación y fabricación de otras deidades mitológicas para ubicarse en la mente de ese pueblo y que de ese pueblo viniera el Salvador del mundo como un hijo, a competir con Dionisio, a competir con Aquiles, a competir con Hércules, a competir con cuanto héroe mitológico existe. Entonces Cristo hubiera pasado a la historia como un ente mitológico de un Dios que está en un Olimpo, que se casa o que tiene algún tipo de relación con una mortal, y de ahí sale este semidios que se llama Jesús. Así que desde la antigüedad Dios está buscando la forma de entrar al mundo humano y ver cómo se cuela mediante una revelación para hacer clic y agarrar la vena aorta principal por donde va a venir la salvación. Y eso se da cuando Dios se le revela a Abraham. Y lo trae de una cultura que no es una cultura monoteísta. O sea, Dios trae un hombre nómada del desierto que tiene miles de pensamientos en términos religiosos, se le aparece y se le revela. Y este hombre de buenas a primeras dice, yo voy a creer en este Dios. Yo voy a seguir a este Dios. Y por la fe que deposita en este Dios, Dios le promete que de su descendencia es que va a venir la bendición para el mundo.
De Abraham viene la descendencia de Jacob. De la descendencia de Jacob vienen los israelitas. De los israelitas viene el judío. Del judaísmo viene Cristo. Y en esa línea completa, Dios lo que estaba buscando era proteger la línea de la salvación a través de la historia para traerla de una nación monoteísta que se protegiera de todos los movimientos politeístas atroces de la época. Porque la gente habla mucho de las guerras del Antiguo Testamento, pero la gente no sabe con qué pueblo estaba lidiando Israel. Era gente que se comía a los niños. Era gente que lo sacrificaba por relajar. O sea, el mismo Abraham viene de una cultura que sacrificar a un hijo era algo normal. Por eso Dios le pide que sacrifique a Isaac para demostrarle que el Dios que lo ha llamado no necesita a su hijo. Y viene protegiendo y le dice a este pueblo, yo necesito que ustedes entiendan, Deuteronomio 7, versos 6 y 7. Yo necesito que ustedes entiendan que yo no los escogí a ustedes porque ustedes sean los mejores del mundo. O sea, Dios le dice a Israel en la cara, en Deuteronomio, yo les escogí porque ustedes eran los más despreciables que habían. Y usted se queda en 3 y dice, ¡wow! Dios escoge esta nación porque está despreciada. En el tiempo bíblico, sí, porque eran nómadas, no tenían territorio. Y lo peor que puede pasarle a un pueblo es que no tenga tierra, que dependa de dónde se mueve. Y segundo, no tenían una sociedad políticamente estructurada, de forma que se pudiera enfrentar a las demás naciones. Después la tuvieron y la volvieron a perder. Por lo tanto, tienen un escollo en el camino que se desarrollan en una base de esclavitud en Egipto, que vienen nómadas por el desierto. Incluso las otras tribus con las que peleaban se reían de ellos porque tenían en la mente la mofa de ustedes son tan nómadas que hasta el Dios de ustedes es nómada. Entonces, por eso es que empieza el nombre del Dios de Israel, del Dios de los ejércitos de Israel, para mostrar identidad nacional aún en el desierto. Dios le pide a Israel que le revele al mundo que hay un solo Dios. Y le pide que se preserven. Y por eso es que Dios le da la ley a los judíos. Para que se preserven. Yo no sé por qué no lo podemos entender al día de hoy. Porque, y usted me dice, ¿por qué al día de hoy debe estar vigente? Cristo ha traído algo mejor que la ley. Trajo la gracia y trajo la presencia del Espíritu Santo cuando en Juan le dice a los discípulos, viene el Consolador sobre vosotros y éste los llevará a toda verdad y a toda justicia. Jesús se lo está diciendo a los judíos que han creído en él para decirles, si tú tenías la ley que te llevaba a la verdad y a la justicia, despreocúpate que con el Espíritu Santo te va a llevar a la verdad y a la justicia. No vas a tener necesidad de velar solamente el sábado, porque el Espíritu te va a llevar a velar la semana entera, las 24 horas del día y los 12 meses del año. ¿Qué va a ser más superior, la ley o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, para tener el Espíritu Santo usted lo tiene todo. Y Dios sigue con el judaísmo hasta que llega un momento donde el judaísmo está a punto de colapsar. Y el judaísmo está colapsando cuando Cristo nace. ¿Por qué está colapsando? La estructura político-religiosa más importante del mundo judío en el siglo I es el templo. Desde finales del siglo I antes de Cristo hasta principios mediados y un poquito más después del siglo I después de Cristo. El Sanedrín judío, el gran Sanedrín judío, se reúne en el templo. El templo es su cuartel general. El templo es donde se hacen los sacrificios. El templo es donde se celebran las fiestas judías, las 3 grandes fiestas judías. El Pasaj, que es la Pascua, Pentecostés y el Sukkot, que son los tabernáculos. Cualquier otra fiesta que se celebre fuera de esa no es tan religiosa. Son las 3 fiestas religiosas judías más importantes del calendario. El templo es el lugar donde la gente quiere llegar porque hay un sitio dentro del templo que se llama el lugar santísimo, donde la gente entiende que Dios desciende y se manifiesta a los sacrificios. Pero ¿qué pasó con esta estructura en el tiempo de Jesús? Estaba corrupta,
estaba manchada de trampa, de mentira. Cristo mismo entra y vira las mesas y dice, ustedes han convertido esto en una cueva de ladrones. Cuando una religión empieza a colapsar porque los líderes traen corrupción religiosa, el pueblo queda a la deriva. Y esta no es la primera vez que le pasa esto a Israel. Esto le pasó a Israel cuando Elí era sacerdote. La corrupción se había metido en el templo y Dios tuvo que raer del saque a Elí y a sus hijos. De hecho, una señora me preguntó que si Dios le había prometido vida a Elí y a su descendencia, que al sacarlos de carrera, que es que si Dios se arrepintió de la promesa. Dios no se arrepintió de la promesa. Lo que pasa es que Elí no cumplió con la parte que le tocaba. Y al no cumplir, simplemente la promesa se quedó sin efecto. No pudo llegar a su máximo porque los hijos no pudieron aliarse con Dios. O sea, Dios no puede darle vida a unas promesas cuando la gente decide darle la espalda. Dios cumple la parte que le toca, pero la vigencia de esa promesa va a depender en gran manera de que usted se alíe al Dios de las alturas y haga la parte que le corresponda. Cuando el templo entonces está en esta corrupción máxima y existe la posibilidad de que el judaísmo se desvincule, Cristo trae el mensaje que nadie echa el vino nuevo en un odre viejo. ¿Por qué? Porque el vino nuevo es fuerte y el odre viejo ya dio lo que iba a dar y se iba a romper. Entonces, ¿qué es el odre viejo? Este judaísmo en decadencia. ¿Y qué es el vino nuevo? La revelación que Cristo trae para la experiencia humana. Al romperse el odre viejo, Cristo deja de entender que está buscando odres sobre los cuales Él derramarse. Ese odre eres tú, ese odre soy yo, porque Cristo no necesita una religión para derramarse y revelar al Padre. Cristo lo que necesita es la experiencia de un corazón contrito y humillado que Dios no desprecia, para decirte, mira, yo estoy aquí, yo me quiero revelar a tu vida y mostrarte quién yo soy. De todo lo que Dios escoge, entonces, en vez de nacer en Jerusalén, como es la historia de los magos que han llegado hasta Jerusalén a decirle a Herodes, hemos venido a buscar al rey de los judíos que ha nacido. Y te dicen, pero sí, ¿por qué llegaron a Jerusalén? Porque los reyes nacen en los palacios. Pero Dios no quiso que Jesús naciera en el palacio. Se fue y se buscó a Belén, que es la más pequeña de las aldeas, según Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero que de ella saldrá el guiador de Israel. Y Belén tiene la connotación de que es famosa por la crianza de ovejas puras para los sacrificios. Y es decir entonces que Cristo ha nacido en el lugar de las mejores ovejas, porque Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De la población más despreciable porque era nómada, a la aldea más pequeña e insignificante, pero con las mejores ovejas, y en vez de la mejor casa de 3 pisos del palacio espectacular, una cueva, una gruta que tenía de frente un pesebre. ¿Qué nos está diciendo Dios con todo esto? Cuando Dios se quiere revelar, no tiene que necesariamente estar buscando lo mejor conforme a lo que nosotros creemos. Está buscando aquello que esté disponible, dispuesto y que quiera de verdad entregarse a Él, para que al Él nacer, lo mejor de ti salga con relación al mundo entero. En esta época, celebra a Cristo, celebra la vida, celebra el nacimiento. Que Dios te bendiga en esta mañana. Magdiel Narváez, palabra viva a esta hora de la mañana.